A continuación, resolvemos las competencias 3 y 4 del examen de junio de 2013. Nos dice que quiere constituir un capital de 100.000 euros en un plazo de 10 años mediante aportaciones anuales prepagables y constantes a un tipo de interés del 5%. Hay que calcular la cuantía que ingresará el segundo año. Como las aportaciones son constantes, será exactamente la misma todos los años. Representamos la operación y calculamos la aportación constante haciendo una equivalencia financiera al final de la operación. Como los datos se nos proporcionan sobre cuánto valen los términos, resolvemos mediante equivalencias financieras, planteando el capital a constituir igual al valor final de esta renta prepagable y constante valorada al 5%. Es decir, C barra igual a M asterisco multiplicado por 1 más I porque es prepagable y multiplicado por el valor final de la renta de 10 términos al 5%. Y despejando obtenemos el valor del término constante que coincide con el del segundo año. Ahora nos pide la cuota de constitución del tercer año. Aplicamos que la cuota de constitución se compone del término constitutivo más la cuota de interés. El término constitutivo está calculado y la cuota de interés se calcula como el fondo constituido al principio del año más el término correspondiente a ese año, ya que las aportaciones son prepagables, multiplicada por el tipo de interés. Desarrollamos el término constitutivo. El fondo del segundo año es el valor final de una renta de 2 años, prepagable, y operando llegamos al resultado de 8.765,37. Ahora tenemos un cambio de condiciones. Al cabo de 5 años cambiamos de plan pasando a uno de aportaciones postpagables que, como no nos dicen lo contrario, seguirán siendo constantes. Cambia el capital aumentando en un 20% y la duración de la operación aumenta también en 2 años. Asimismo, el tipo de interés sube en un cuarto de punto porcentual y nos piden calcular la cuota de interés del séptimo año. Si representamos la nueva operación de constitución, vemos que se mantienen las condiciones hasta el momento 5, calculamos el fondo constituido en el momento 5 y posteriormente realizamos aportaciones postpagables constantes para constituir un capital de 120.000, un 20% más, con un tipo de interés del 5,25, es decir, 0,25 puntos más que el tipo de interés original. En primer lugar tendremos que calcular el valor del término constitutivo postpagable de la nueva operación y lo que haremos será una equivalencia financiera capitalizando el fondo que tenemos disponible hasta el momento 5, capitalizándolo 7 años hasta el momento 12 y sumándole el valor final de los términos postpagables que vamos a pagar a partir de ese momento. Nuevo capital a constituir igual al fondo constituido hasta el momento 5, capitalizado 7 años, más el valor final de la nueva renta. El fondo constituido hasta el momento 5 lo calculamos con la operación original, es decir, capitalizando 5 términos prepagables hasta ese momento y después capitalizándolos 7 años más. Sustituimos por los valores correspondientes y obtenemos un término constitutivo en la última fase de 6.965,53. Y ahora podemos calcular la cuota de interés del año 7 como el fondo al principio del año 7, que es F6, por el nuevo tipo de interés. F6 será F5 por 1 más I' más el término y multiplicado por el tipo de interés, que sustituyendo nos da un total de 2.793,16. Y para terminar calculamos el fondo acumulado en el noveno año. F9, que lo obtenemos a partir de F5 capitalizado hasta el 9, capitalizado 4 años, más el valor final de los 4 términos que nos quedarían hasta llegar al 9. F5 capitalizado 4 años, más el valor final de los 4 términos, que sustituyendo nos quedan 84.043 euros. La empresa solicita un préstamo por la mitad del presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión son 2 millones de euros, el nominal del préstamo será 1 millón.
ya que dispone de la mitad. Vemos que son 10 años a un tipo de interés del 7% y el modelo de amortización es el modelo de cuotas de amortización constantes. Es decir, representando en una línea temporal tendríamos el nominal del préstamo, que es 1.000.000, los términos, que en este caso son variables, puesto que las cuotas de amortización son constantes, al tipo de interés del 7% y, como hemos indicado, con cuotas de amortización constantes. Hay que calcular el término amortizativo a pagar el tercer año. En este modelo tendremos que empezar calculando la cuota de amortización usando que el total del préstamo es igual a la suma de las cuotas de amortización. Es decir, 1.000.000 es igual a 10 cuotas de amortización. 1.000.000 igual a 10A y por tanto A son 100.000 euros. La cuota de amortización es de 100.000 euros anuales. El término amortizativo lo calcularemos como la suma de la cuota de amortización más la cuota de interés. La cuota de amortización es constante, igual a A, y los intereses se calculan usando la deuda al principio del año, en este caso de 2, por el tipo de interés. La deuda al principio del año, al principio del tercer año, sería sumar las 8 cuotas de amortización que nos quedan, es decir, 8A, y multiplicada por el tipo de interés, que nos queda 156.000 euros. La cuota de interés del quinto año será la deuda al principio del quinto año, es decir, de 4, multiplicada por el tipo de interés. En el momento 4 quedan pendientes 6 cuotas de amortización. Como son iguales, 6A multiplicado por el tipo de interés, que nos quedará 42.000 euros. Al cabo de 5 años hay un cambio en el sistema de amortización. Se pasa a un sistema de amortización francés, por tanto términos amortizativos constantes, se mantiene la duración y se incrementa el tipo de interés en un punto, pasando a ser el 8%. Habrá que calcular la deuda justo en el momento en el que cambia el sistema francés. Nos pide calcular el nuevo término amortizativo. Calculamos la deuda siguiendo el sistema inicial de amortización, puesto que hasta este momento no se ha producido ningún cambio. Hasta este momento seguimos con un sistema uniforme de amortización. La deuda será la suma de las cuotas de amortización que nos quedan, que son 5, y nos dará un total de 500.000 euros. Ahora calculamos el nuevo término amortizativo haciendo una equivalencia financiera en t igual a 5. La deuda pendiente tiene que ser igual al valor actual de los términos pendientes de pago. Planteando esa equivalencia financiera, M por A5 0,08 nos queda 125.228,225 euros. Para calcular la deuda pendiente de amortizar al final del octavo año, vamos a utilizar el método prospectivo. El final del octavo año es este momento y la deuda pendiente será el valor actual de los términos que nos quedan por pagar. Es decir, M por A2 0,08, que nos da un total de 223.315,0793 euros. Observamos que se trata de un empréstito comercial, puesto que tiene prima de reembolso, tiene lote y tiene gastos de gestión. Hay que calcular el término amortizativo comercial teórico, y para eso vamos a escribir el término amortizativo comercial con las características del empréstito normal, es decir, número de títulos en circulación por C por I, más número de títulos reembolsados por C, y ahora añadimos las características comerciales, número de títulos reembolsados por la prima de reembolso, y sumamos el lote. Además, toda esta cantidad hay que multiplicarla por 1 más G para reflejar los gastos de gestión. Y ahora comenzamos con el proceso de normalización. Pasaremos dividiendo este 1 más G, pasaremos restando esta L que está sumando, y a la derecha sacamos factor común. Aquí tenemos NT por C y NT por P sub R, sacamos factor común NT a C más P sub R. Y esta cantidad, el valor nominal más la prima de reembolso, va a ser igual a R, que es el valor de reembolso. Ahora multiplicamos a ambos lados por C partido por R, C partido por R, y llamamos M',
a m partido por 1 más g menos l por c partido por r, es decir, toda esta expresión, y llamamos I' a IC partido por R, es decir, esta expresión. Y ahora el empréstito nos queda de la siguiente manera. M' igual a nt en circulación C por I' más nt por C. Es decir, ya hemos normalizado el empréstito. Una vez normalizado, aplicamos las fórmulas de los empréstitos normales para resolverlo. Planteamos la equivalencia financiera, n por c igual a m' por a10 I'. Ahora deshacemos el cambio, m', recordamos que era m partido por 1 más g menos l por c partido por r. Lo escribimos, puesto que lo que nos interesa calcular es el valor de m, no el valor de m'. Despejamos la m y sustituyendo por los valores numéricos obtenemos esta cantidad, que es el valor teórico del término amortizativo comercial. Para calcular la deuda pendiente teórica después del tercer sorteo, utilizamos que la deuda pendiente va a ser igual al número de títulos en circulación, a partir de ese momento, por el nominal. En este caso, de 3 será igual al número de títulos en circulación del cuarto año por el nominal. Ahora calculamos el número de títulos en circulación del cuarto año, utilizando esta fórmula, pero con I'. La fórmula original, la expresión viene dada con I, pero recordamos que el tipo de interés que hace que este empréstito sea un empréstito normal es el tipo de interés I', y es el que tenemos que utilizar. Sustituyendo los valores, obtenemos 37.400.716,81 euros. Nos han pedido la deuda pendiente teórica. Para calcular la deuda teórica, lo que haremos será poner el número de títulos en circulación sin redondear, es decir, el valor teórico, antes del redondeo. Y así obtendremos la deuda teórica. Si nos hubieran pedido la deuda práctica, tendríamos que haber redondeado este valor, el número de títulos en circulación, y multiplicarlo por el nominal. Calculamos el plan de reembolso, calculando en primer lugar N1 con esta fórmula, N por S-1 NI. Obviamente tendremos que utilizar la I', y el resto de los títulos reembolsados los vamos a calcular haciendo uso de la ley de recurrencia. Es decir, NT más 1 va a ser igual a NT por 1 más I. Obviamente en la I sustituyendo I'. En primer lugar calculamos los valores sin redondear y aplicamos el método de redondeo. Sumamos las partes enteras, que nos quedan 49.994, por lo tanto hasta 50.000 títulos. Tenemos que redondear 6 por exceso, y redondearemos por exceso aquellos 6 cuya parte decimal sea más alta. En este caso, el N2, el N4, el N5, el N6, el N9 y el N10. El resto lo redondearemos por defecto y obtenemos el plan de reembolso práctico. Una vez que tenemos el plan de reembolso práctico, podemos calcular el término amortizativo comercial práctico de cada uno de los años. En este caso nos piden el sexto. Escribimos la estructura y sustituimos los títulos en circulación del sexto año por N6 más N7 más N8 más N9 más N10. Títulos reembolsados, N6, cada uno de estos, siempre valores prácticos. Así que obtenemos cuota de interés, número de títulos en circulación en el sexto año, por el cupón, C por I. Destacamos que aquí no es I', sino C por I. Y nos queda esta cantidad. Número de títulos reembolsados por el nominal. Esta es la cuota de amortización. Nos quedaría esta cantidad. La prima de reembolso, número de títulos reembolsados en el sexto año multiplicado por la prima de reembolso, esta cantidad. Y los gastos de administración o gastos de gestión sería la cuota de interés más la cuota de amortización más la prima de reembolso más el lote, todo multiplicado por G. Esta sería la parte de los gastos. 133.452,80. El término amortizativo completo, término amortizativo comercial, sería la suma de cuota de interés más cuota de amortización
más prima de reembolso, más el lote, más los gastos, o lo que es lo mismo, todo esto multiplicado por 1 más G, 1 más 0,02. Y esta es la cantidad que nos queda. Si quieres enterarte el primero cuando publiquemos vídeos como este, puedes hacerlo a través de nuestra página web, a través de Twitter, Facebook o YouTube. Gracias por tu atención.